Los viejos tiempos. Hoy en día hay más gente con un super hardware poderoso que pueden experimentar grandes aventuras en sus videojuegos de última generación, pero ¿es esto justo y no real? La verdad, sitios que hoy en día están activos dando soporte a plataformas piratas como Skidron y Codex, lamentablemente en un tiempo no muy lejano, dejarán de existir. No miento, solo que hace una semana acaba de ocurrir que perdimos. No la superpotencia cristiana de GameStorrents, no, tampoco la sala de videojuegos en ruso de Rutor.info, lo que acabamos de perder, señores, es películasputlocker.com. Tal vez muchos ni se preguntes qué es esto. Bueno, Películas Putlocker, por los que lo conocían, era una plataforma en línea donde con múltiples enlaces y a favor de la comunidad, estaban almacenadas cantidades inimaginables de películas de todo género, hasta videojuegos y demás sandeces. ¿Es esto malo? Pues sí, si lo ves desde un punto de vista razonable, hay que hacer lista. Gratis juegos como gratis música, fueron cerrados. Memento, el autor de muchas hazañas aún fue borrado literalmente del libro de la música pirata, y cuando estos dos portales regresaron, Memento no estuvo y en su lugar un heredero desconocido tomó su lugar. Pero si Películas Putlocker caló, ¿cuánto más falta para que GameStorrent, Películas Mega, Pirate Bay, Kikastorrent o en su peor defecto SteamWorld, que es una plataforma que nos permite descargar add-ons para mods sin ser usuarios? ¿Cuánto más falta? En general no hay que escandalizar, ya muchos sabían lo que pasaría. Lo mismo pasó con blogpelículas.com, lo mismo sucederá con muchos portales que usábamos y usamos. ¿Cuál es la solución? Pues realmente no la hay, no existe o no es posible llegar a tenerla. Es como la filosofía, no se obtiene ni se ve, solo se siente. Y actualmente los portales donde descargas tendrán que proteger sus archivos con contraseñas indescifrables por los siglos de los siglos. ¿Es esto malo? ¿Quieres mi opinión? Claramente sí. El día que GameStorrents desaparezca y aparezca con TCTCANBRH, GameStorrents.com ese server DNS Dress Code Not Be Found, no te asustes, era inevitable, y gente que tiene el poder para salvar estos portales está en dos cosas: ni sabe que existen y ni les importa, solo son parásitos que agarran cuando hay una manzana suelta pero no dan las semillas. ¿Y qué ocurre cuando estos parásitos se aburren? Fácil, borran su manzana o piden su dinero entre comillas inexistente y listo. Pero, ¿que acaso nosotros no somos parásitos también? Vean lo que pasó con el blog Incomodo.ex, la mitad de su música fue borrada, y a pesar de los esfuerzos de las multicuentas server, no pudieron salvar nada, y a pesar de que los ladrones de Mega.nacen, que prometen durabilidad eterna pagando los $14 que cuestan los servidores infinitos, no pudieron hacer nada. Conclusión: no te alteres, guarda tu información en tu disco duro o grábalo en un DVD, porque de ahí para internet no eres dueño de nada, ni de tu música, ni de tu dinero gastado, solo eres dueño de tus ideas, de tus pensamientos y de tu disco duro. Ahora, cuando esas grandes leyendas dejen de existir, se levantarán falsos dioses y profetas, y al final tú muy bien sabes dónde terminaremos. Hasta luego.